El viento levantaba un polvo dorado que parecía bailar sobre la pista improvisada, una línea de tierra dura marcada por huellas antiguas de cascos, como si los caballos de otra era hubieran dejado allí un mensaje para quienes se atrevieran a soñar. Entre el murmullo de los pocos espectadores y el crujir de las sillas de madera, un hombre de mirada intensa y manos curtidas sujetaba las riendas de un alazán inquieto. Era Mateo Álvarez, pero para muchos aún solo era el campesino, aquel que limpiaba establos y cargaba sacos de heno para otros, el que comía en silencio en la sombra mientras los patrones reían en la mesa principal. Sin embargo, esa tarde, mientras el sol caía como un telón de fuego en el horizonte, algo distinto vibraba en el aire, como si la historia entera se hubiera detenido a esperar lo que estaba a punto de ocurrir. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Mateo apenas levantaba la cabeza. Su vida transcurría entre jornadas interminables en la finca, soportando las órdenes ásperas y las burlas constantes de los capataces, hombres que se divertían recordándole que él nunca sería más que un peón invisible. Lo llamaban el muchacho de las botas rotas, y más de una vez le hicieron limpiar el estiércol mientras las risas se mezclaban con el olor penetrante de la cuadra. Pero Mateo tenía un secreto. Desde niño había sentido una conexión misteriosa con los caballos. No era solo habilidad, era como si pudiera leerles el alma, anticipar sus movimientos, calmar su miedo con un susurro o una caricia en el cuello. Cuando nadie lo veía, se quedaba junto a ellos al anochecer, observando el brillo de sus ojos en la penumbra y sintiendo el latido caliente de su respiración contra su pecho. Soñaba despierto con montar en grandes competencias, con escuchar su nombre coreado por multitudes, pero al amanecer, esos sueños se escondían, cubiertos por la rutina y el polvo. El punto de quiebre llegó una tarde de tormenta. El patrón había traído un caballo salvaje, un pura sangre que nadie lograba domar. Era un animal indomable, de músculos tensos y mirada de fuego. El capataz mayor, buscando humillarlo, le dijo a Mateo que intentara montarlo, sabiendo que probablemente acabaría en el suelo, herido y avergonzado. Los demás se acomodaron para mirar el espectáculo, apostando entre carcajadas cuánto duraría antes de caer. Mateo respiró hondo, sintió el trueno lejano y el olor a lluvia, y en ese instante todo el ruido alrededor se desvaneció. Caminó hacia el caballo con pasos lentos, sin mirarlo directamente, dejando que el animal oliera su presencia. Le habló en voz baja, palabras que nadie entendió, pero que el caballo sí. En un movimiento suave, casi imposible, subió al lomo y contra todo pronóstico, el pura sangre no lo lanzó. Galoparon por el campo abierto, desafiando la tormenta, hasta que la figura de Mateo y el caballo se fundieron en un solo impulso contra el viento. Cuando regresó, empapado y con el pecho erguido, las risas habían desaparecido. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Ese momento fue el primer ladrillo de un sueño que dejaría de ser secreto. Mateo comenzó a participar en carreras locales, primero como suplente, luego como jinete titular en circuitos pequeños. No tenía equipo costoso ni patrocinadores, pero tenía una determinación feroz y una técnica que parecía mágica. Cada victoria atraía más miradas y cada derrota lo empujaba a entrenar con más disciplina. Aprendió a leer no solo a los caballos, sino también a sus rivales, a anticipar el instante exacto para acelerar, a soportar el dolor y la presión como si fueran parte del aire que respiraba. La fama llegó como una marea lenta pero imparable. Los periódicos empezaron a escribir sobre el jinete que salió de la nada y las invitaciones a competencias más grandes comenzaron a llegar. Las primeras veces que viajó fuera de su tierra,
sintió un nudo en el estómago al ver pistas impecables, caballos valuados en millones y jinetes con uniformes relucientes. Pero cuando se colocaba el casco y tomaba las riendas, todo eso desaparecía. Era él y el caballo, y nada más. Ganó en ciudades donde nunca había imaginado poner un pie, y en cada triunfo recordaba las noches de soledad en la finca, cuando soñaba con algo que parecía imposible. Un día, recibió la invitación que cambiaría su vida: competir en uno de los torneos ecuestres más famosos del mundo, un evento que reunía a la élite internacional, transmitido en vivo a millones de espectadores. El viaje fue largo, y la presión, inmensa. En los entrenamientos previos, algunos rivales lo miraban con condescendencia, como si fuera un intruso en un mundo reservado para unos pocos. Pero Mateo ya no era aquel joven que bajaba la mirada. La noche antes de la competencia, se quedó a solas con su caballo, acariciando su crin, mientras le susurraba que habían llegado hasta allí juntos, y que sin importar el resultado, ya habían ganado. El día de la carrera, las gradas estaban llenas. El aire vibraba con la mezcla de música, voces y relinchos. Mateo sintió el peso de cada mirada sobre él, pero también la fuerza de todos los momentos que lo habían traído hasta allí. La salida fue un latido contenido. Avanzó con calma, midiendo cada zancada, esperando el momento exacto. A mitad de carrera, cuando otros empezaban a mostrar cansancio, Mateo y su caballo explotaron en un sprint perfecto, un movimiento sincronizado de pura energía y precisión. La multitud estalló. Cruzó la meta primero, con los brazos levantados y el rostro bañado en sudor y emoción. No era solo una victoria deportiva, era la coronación de una vida de lucha, de una fe inquebrantable en un sueño que todos decían imposible. Desde ese día, su nombre quedó grabado en la historia de las competencias ecuestres. Firmó contratos millonarios, viajó por el mundo y en cada entrevista repetía la misma frase: no nací para esto, pero me preparé como si hubiera nacido para ello. Sin embargo, nunca olvidó sus botas viejas, ni las manos endurecidas por el trabajo en la finca. Las guardaba como un recordatorio de que la grandeza no se mide por el punto de partida, sino por la distancia que uno recorre. Y ahora, mientras el sol de aquel primer gran triunfo se alejaba detrás de las gradas, Mateo sabía que la verdadera carrera recién empezaba. Suscríbete a este canal para seguir escuchando historias que te inspiren a correr detrás de tus sueños hasta alcanzarlos.